Muy buenas noches, quiero dar un saludo cordial a todas las personas que a través de la distancia se unen a nosotros en este estudio bíblico. Aquí estamos no solo estudiando la Biblia, sino aprendiendo cómo estudiar mejor la palabra de Dios para poder sacar provecho en nuestra vida espiritual. Recuerden que el conocimiento bíblico no es para acumularlo. El conocimiento bíblico es para usarlo, para aplicarlo a nuestra vida. Oremos a Dios para que Él nos guíe en esta noche. Padre amado y bendito, quiero agradecerte esta oportunidad y te ruego en este momento, no solo por los hermanos presentes, sino por todos aquellos que a la distancia estarán participando en este estudio bíblico. Ayúdanos, Señor, para que en esta noche podamos aprender a usar bien esta herramienta necesaria para poder escudriñar tu palabra, Señor. Ayúdanos, Padre, para que empleemos estos detalles en crecer en el conocimiento de tu santa palabra y que este conocimiento pueda ser aplicado a nuestra vida para nuestra madurez, para nuestro crecimiento espiritual. Esto te lo ruego, mi Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Pues esta noche vamos a estar estudiando un tema muy interesante, la exégesis en el estudio de la Biblia. La semana pasada hablábamos de dos herramientas que son necesarias para poder estudiar la palabra de Dios. Y estuvimos viendo que una de ellas se llama exégesis y la otra se llama hermenéutica. Pues esta semana vamos a ver la exégesis en el estudio de la Biblia. La semana próxima vamos a estar viendo la hermenéutica en el estudio de la palabra del Señor. La semana pasada nosotros explicábamos con claridad qué es exégesis. Entonces vamos a comenzar con esto. Usted, yo sé que lo sabe. Ya usted se sabe esto de memoria, lo he repetido, y la intención de repetir algo no es porque no se ha dicho, sino para que se quede, tanto se repite que se queda. Exégesis es el significado que original de la Biblia. Es el significado original de lo que nosotros estamos leyendo en la palabra de Dios. Y esta noche vamos a hacer algo. Vamos a responder 3 preguntas. Así que, ¿qué se dijo? Es la primera pregunta que nosotros vamos a responder. La segunda pregunta es: ¿a quién se le dijo? Y la tercera pregunta es: ¿por qué se dijo? Como ven, estoy dejando un poquito de espacio porque vamos a estar poniendo algunos detalles. Así que 3 preguntas. Vamos a ver si usted se la aprende. ¿Qué se dijo? ¿Qué fue lo que se dijo, ¿A quién se le dijo? ¿Y por qué se dijo? Esas 3 preguntas nos van a ayudar a nosotros a poder entender claro el uso de la exégesis en el estudio de la palabra de Dios. Ahora, a esto le vamos a dedicar la mayor parte del tiempo, pero
¿Por qué es importante la exégesis bíblica? Vamos a ver, ¿por qué es importante la exégesis bíblica? ¿Cuál es la razón por la cual hoy nosotros necesitamos hacer esto para poder entender la palabra de Dios? Porque nosotros con la Biblia hacemos algo. Miren, cuando leemos la palabra de Dios, que sabemos que fue escrita hace qué tiempo. Vamos a ver, la Biblia comenzó a ser escrita, ¿cuántos años? 1500 antes de Cristo. Estamos hablando de ya 3500, es decir, 3500 años antes de Cristo comenzó la Biblia a ser escrita y terminó en el año 100. Así que en el año 100 después de Cristo, más o menos, fue en el 95, 96, pero vamos a ponerle el 100. Es decir, que... No, aquí hay algo que está mal. 1500. Sí, perdón, 1500. Es la suma del tiempo que hace, sí. Aquí está. Sí, 1500 años antes de Cristo comenzó a ser escrita la Biblia, los primeros 5 libros de ella, y se terminó con Apocalipsis por allá por los años 95, 96, pero vamos a poner el año 100, es decir, para redondear esto, 1600 años se tomó en escribir la Biblia, y el último libro hace casi 2000 años que fue escrito. Lo que quiere decir, hermanos, es que nosotros necesitamos entender este libro que fue escrito hace mucho tiempo, ¿verdad? ¿Y para qué necesitamos entender bien la Biblia? ¿Cuál es el gran propósito de entender bien la Biblia? Es para saber mucho, ¿verdad? Ahí lo voy a poner en rojo. Para aplicarla a ¿qué? Nuestra vida. Esa es la razón. No es, yo decía, y esto parece un chiste, que hay gente que se le puede dar un examen de teología y sacan 100, y cuando van a la práctica no sacan 10. Porque saben muchísimo, pero no hacen nada espiritualmente, no aplican nada de lo que han aprendido. Entonces, nosotros tenemos una razón poderosísima para poder entender la Biblia, y es que necesitamos aplicarla. Ahora, necesitamos aplicarla sin errores, ¿verdad? Hay que aplicarla bien, porque si usted no entiende bien la palabra, ¿cómo la va a aplicar? La va a aplicar mal, no la va a aplicar de una forma correcta. Por esto es importante la persona poder entender la palabra de Dios. Por esto, tristemente, hay por ahí una cantidad de gentes y aún grupos cristianos con una serie de doctrinas y prácticas que ellos creen que son bíblicas, pero no han interpretado correctamente la palabra de Dios. Por ejemplo, hay un grupo de hermanos, y quiero señalar esto lo hago con todo respeto, porque que esos hermanos piensen así no los hace menos cristianos que los que no pensamos así. No son ellos menos salvos, son salvos tal y cual es cualquier cristiano, pero Isaías capítulo 3 desde el verso 16 en adelante, donde habla del castigo de las hijas de Sión, lo que iba a sufrir Jerusalén por una guerra que venía, y allí dice que las mujeres no iban a usar redecilla, no iban a usar pomitos de olor, no iban a usar espejos, no iban a usar manto, no iban
y entonces hay una doctrina por ahí que le enseña a las hermanas a no usar nada de esto porque la palabra de Dios lo prohíbe. Esto es le voy a decir, hermano, es un disparate realmente. Me molesta decirlo porque son hermanos nuestros. Es un disparate porque esta gente no entiende esto. No entiende qué fue lo que se dijo, a quién se le dijo y por qué se dijo. Si pudiesen responder estas tres preguntas, no creyeran en eso así, de esta manera. Así que si nosotros entendemos bien la palabra, vamos a aplicarla bien a nuestra vida, y para hacer esto tenemos que dejar las cosas originalmente como se dijeron. Y quiero que para que veamos esto, Deuteronomio, vamos a buscar Deuteronomio, quinto libro de la Biblia, capítulo 4. Vamos a ver Deuteronomio, capítulo 4. Vamos a leer los versos 1 y 2. Vamos a ver acá este mandato que aparece de la palabra del Señor, para que nosotros cuidemos esto, la exégesis, el significado original. Vamos a ver, Deuteronomio capítulo 4, versos 1 y 2. Amén. Ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los ejecutéis y viváis y entréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os ordeno. Dios le encargó a su pueblo que obedeciera y cumpliera los mandamientos de Él. Ahora, para poder obedecerlo y cumplirlo, ¿qué necesitaba el pueblo? Conocerlos, entenderlos, porque ¿cómo una persona puede hacer algo que no entienda? Es imposible, hay que entenderlo. ¿Y cuál es el mandato? Aquí dice, no le añada, ni le quites. Esto es lo mismo que dice Apocalipsis al final, ¿verdad? Es lo mismo. Aquí está el mandato de no le añada ni le quites, para que lo deje tal y como Dios lo ha establecido, para que puedas cumplirlo de una manera correcta. Hermanos, hacer una buena exégesis significa no sacar de contexto lo que dice un pasaje de la Biblia. No tomar una partecita y utilizarla y el resto dejarlo de lado, porque al hacer esto la persona está sacando de contexto y no está cumpliendo con estos elementos y no está respondiendo a cada una de estas preguntas que tenemos aquí por delante, sabiendo que lo que aparece escrito en la Biblia no es fruto de voluntad humana, sino que es ¿qué? Inspiración ¿de quién? Del Espíritu Santo. No hay nada que aparezca desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22:21, creo que ahí termina en el 21 Apocalipsis. No hay nada que aparezca entre estas dos citas que no sea inspirado por el Espíritu Santo. Así que todo lo que allí aparece no es de voluntad humana. Ahora, si esto lo inspiró el Espíritu Santo, el Espíritu Santo se lo revela a los profetas, a los siervos que el Señor utilizó.
lo inspira a través de aquella revelación para que usted y yo podamos tener esta palabra allí. ¿Está entendiendo? El Espíritu Santo ha hecho todo esto. ¿Para qué? Para que nosotros hagamos una buena exégesis, para que nosotros respetemos lo que dice allí. Si yo cambio lo que dice el texto, si yo le pongo al texto lo que no dice, estoy corrigiendo a quién? Al Dios. Le estoy diciendo a Dios, lo que tú dijiste no está correcto. Eso es así como yo pienso. Miren, yo sé que mucha gente que saca de contexto la palabra lo hace inocentemente. ¿En qué sentido lo hace? Por desconocer, lo hace por falta de instrucción. Tristemente hay muchos lugares donde las personas no reciben instrucción de la palabra y si no hay instrucción, pues la persona tiene que entender lo que pueda, tomar lo que pueda. Hay casos donde la persona conoce la palabra y la manipula, ya esto es grave, ya eso es sumamente grave. Pero como quiera que sea, cuando yo no respeto la exégesis de un pasaje, de alguna manera le estoy diciendo, Espíritu Santo, lo que tú revelaste no es así, yo lo estoy arreglando aquí, porque es así. ¿Ven? Por esto, esta advertencia está clara, está al comenzar la Biblia, Deuteronomio 4, 1 y 2, Apocalipsis, capítulo 22, versos 18 y 19, está la advertencia, no le añadas, no le quites, eso es hacer ¿qué? Exégesis, el significado original. ¿Y por qué es importante hacer una buena exégesis? Porque para yo interpretar, es hacer hermenéutica, correctamente necesito hacer una buena exégesis. ¿Y por qué necesito interpretar bien la palabra de Dios? ¿Por qué? Se lo dejo aquí en rojo. Porque tenemos que aplicarla a nuestra vida. Y si entendemos bien, ¿vamos a qué? A aplicarla bien. Hermanos, si usted está armando qué sé yo, un aparato o algo, usted lo está armando y usted no entiende cómo armarlo, ¿podrá darle buen uso? Usted no le va a poder dar uso. Usted tiene que entender cómo van las piezas de todo esto para usted poder darle un buen uso. Y si usted no entiende cómo armarlo, ¿qué debe hacer? ¿Qué debe hacer? Buscar instrucción, llamar a alguien. ¿Cómo se hace esto? ¿De qué manera esto se puede producir? A veces hay cosas que tal vez para uno es un problema, pero para el que sabe es fácil poder resolverlo. Dice, mira esto y esto. En días pasados había un problema en nuestra cocina y yo pensé que había que cambiar algo y converso con el hermano Luis y me dice, mire, tiene una llave de esto y exactamente yo la tenía y un switchecito rojo y me metí debajo en el fregadero que era el triturador que no estaba funcionando, le di con la llave, le moví el switch y hermana Carmen, no me ha pagado la hermana Carmen, pero le hice un buen trabajo. Le hice un buen trabajo, pero hermano, yo no sabía qué hacer, pero hablé con alguien que sabe. Ven, entonces hermano, si no entendemos la palabra para no cambiar lo que dice y nosotros no somos capaces de entender, vamos a buscar ayuda, vamos a ver de qué manera recibimos orientación. Entonces, miren, el tiempo que nos queda de este estudio bíblico, vamos a dedicarlo a responder estas tres preguntas que acá tenemos. Así que, y vamos a hacer algo, y los que están los lunes van a caer automáticamente en cámara lenta en esto. Vamos a buscar al profeta Oseas. Oseas está después de Daniel, así que Oseas, después de Daniel,
donde termina el profeta Daniel, ahí está Oseas, es el primero de los profetas menores. Así que vamos a ver, solo vamos a utilizar una cita fuera de Oseas, pero va a ser la última al final. Ahora, vamos a responder a esta pregunta. Vamos a leer algo en la Biblia, recuerden, y vamos a responder la primera pregunta. ¿Qué fue lo que se dijo? Y quiero que alguien se lea Oseas capítulo 1, versos 1 y 2. Vamos a ver. Oseas capítulo 1, versos 1 y 2. Amén. Palabra de Jehová que vino a Oseas, hijo de Beeri, en días de Usías, Jonatán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. El principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas, dijo Jehová a Oseas: ve, toma una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Vamos a ver. Vamos a abreviar esto acá. Vamos a ver. Dios le dice al profeta Oseas que fuera y tomara una mujer fornicaria. Y leyendo todo esto, pues nosotros sabemos que aquella mujer era una mujer prostituta realmente, era una ramera. Se llamaba Gomer. Ahora, ¿qué fue lo que se dijo? Vamos a ver. ¿Qué fue lo que se dijo? ¿Qué están viendo, hermano? Yo le estoy... Que tomara una mujer fornicaria. ¿Está entendiendo la gravedad de aquella situación? La gravedad de aquella situación. Quiero que entiendan esto, porque yo creo que tal vez uno de los mejores ejemplos que podemos tomar de la Biblia para responder a estas tres preguntas es el caso de Oseas, este profeta. Estamos hablando de un siervo de Dios, de un hombre que era fiel a Dios, un hombre que vivió una vida recta delante del Señor. Oseas era soltero, y Dios lo manda a ¿qué? A tomar una mujer que era fornicaria, es decir, una mujer que llevaba una vida corrompida, que practicaba la fornicación de manera abierta, en otras palabras, estaba practicando la prostitución. Ahora, a casarse con ella, ¿está entendiendo? ¿Qué fue lo que se dijo? ¿Y cómo se hacía esto? Había que tomarla públicamente. Oseas iba y llegó a aquel lugar donde vivía Gomer. Todo el mundo conocía a Gomer, conocía la historia de aquella dama, y él la solicita como su esposa públicamente. Todo el mundo sabía, él sabía el tipo de mujer que era. Esto es lo que aquí está diciéndole Dios al profeta, que hiciera este tipo de cosas. Así que, hermanos, estamos viendo aquí qué cosa, qué fue lo que se dijo. Creo que lo estamos entendiendo aquí claro, como que es difícil de entender. Y probablemente alguno esté diciendo, pero ¿y cómo Dios es capaz de mandar a alguien a hacer algo así? Porque estamos hablando
de que de un siervo de Dios, estamos hablando de un profeta y este es su llamado, así Dios lo llamó. No es que Oseas era profeta y después de un tiempo de ser profeta, el Señor lo manda a hacer esto. No, este es su llamado, Dios le habla, Dios lo selecciona. Los profetas no elegían ser profetas. Dios los elegía, Dios los seleccionaba. No era una decisión humana, era una decisión de Dios. Y Dios entonces le revelaba su palabra. Nadie decía, Señor, yo quiero ser profeta. Quiero que tú me llames al ministerio profético. Dios lo seleccionó y punto. ¿A quién? A quien Él quería y punto. Así es el llamado de Dios que nosotros estamos viendo. Ahora, estoy reiterando esto porque aquí no está hablando de otra cosa. Y aquí no está hablando en sentido simbólico. Esto no es un simbolismo. Esto es algo literal. Él iba a tomar una mujer que llevaba este estilo de vida y noten, hijos de fornicación. Esto ya lo hemos analizado bien los días lunes, acá solo voy a hacer un corto resumen, quizás deje algunas dudas en algunos detalles, pero bueno, los lunes hemos estudiado esto versículo a versículo y esto lo han aprendido muy bien. Miren, durante el tiempo que esta gente está casado, esta mujer tuvo hijos y los hijos no eran de él, eran de otros hombres, eran hijos de fornicación. Así que todo esto que nosotros estamos viendo es que hay que hacerle una buena exégesis y hay que responder qué fue lo que se dijo. Esto es importante poder entenderlo. Mire, hasta este momento yo no estoy haciendo interpretación, yo no estoy haciendo aplicación, sencillamente estamos viendo la palabra tal y como está, tal y como fue revelada. Se casa el hombre. ¿Qué les parece? Vamos a ver, ¿qué les parece? Increíble. Parece increíble, ¿verdad? ¿Qué ven aquí? ¿Qué ven aquí? ¿Cuál es el factor determinante aquí? Obediencia. Así que yo voy a poner esa palabra también. Voy a poner esa palabra, déjenme ponerlo aquí. No voy a poner más nada aquí. Vamos a ver, lo quiero poner bien grande porque ese es el factor determinante. Dios le habla al profeta y lo que Dios le está diciendo al profeta era cómodo, agradable, ¿verdad? Bastante desagradable. Él era muy consciente, pero lo que Dios pedía de sus profetas era obediencia. Ok, vamos tomando en cuenta la exégesis y lo que ya hemos explicado a responder la siguiente pregunta. ¿A quién se le dijo? Lo hemos repetido, pero vamos a ver el verso 3. Vamos a ver, Oseas 1:3. Amén. Fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y le dio a luz un hijo. Hermanos, ¿a quién se le dijo? ¿A quién es que se le da el mandato? Es a Oseas. Así que el mandato aquí, ¿a quién se le dijo? A Oseas.
Esto se le dijo a Isaías, se le dijo a Oseas, fue un mandato de Dios y él tenía que obedecer. Y fruto de la obediencia, es que acabamos de leer este verso 3, ¿verdad? Él oyó estas palabras. Vamos a ver, había elección, él podía hacer una elección, decir, esta es mejor. La mujer, cualquiera que él eligiera, tenía que ser con esa condición. Así que no se trataba aquello de decir, no, pero yo puedo seleccionar esto, yo puedo escoger aquello. No. A quien él escogiera tenía esa característica, tenía que ser una mujer que ejerciera la prostitución, una mujer fornicaria, y él elige a Gomer. Así que estamos viendo aquí la obediencia y el detalle importante, esto solo se le dijo al profeta Oseas. Un detalle muy importante. Vamos a ver, a través de toda la Biblia usted puede encontrar otro caso parecido. ¿Lo encuentra en la Biblia? Que Dios le haya dicho a un siervo de él, ve y toma tal tipo de persona para que te case, una persona en este caso totalmente corrompida, totalmente desviada en la vida. No hay a ningún profeta. Usted puede ver todos los profetas, menores y mayores, comenzando con Isaías, termina en Malaquías, que es el último, y ninguno de ellos son 12 profetas menores, iniciando con Oseas y terminando con Malaquías, y son 4 profetas mayores, iniciando con Isaías y terminando con el profeta Ezequiel. Daniel es el último de los profetas mayores, comienza con Isaías y termina con Daniel, 4 y 12, de Oseas a Malaquías, 16 profetas que aparecen allí, que escribieron, no que fueron los únicos profetas que hubo en el pueblo de Israel, porque hubo profetas que no escribieron, como Elías, como Eliseo y otros más que son mencionados en la palabra de Dios. Ahora, si usted mira a ninguno de los otros 15 profetas que escribieron, Dios lo mandó a hacer esto. Solo envió ¿a quién? A Oseas. Ahora, una pregunta, hermanos. Al nosotros ver esto y hacer una buena exégesis, sabemos que esto fue exclusivo. Esto fue exclusivo para Oseas. Esto no es un mandamiento de Dios para su pueblo. ¿Ven? No es un mandamiento de Dios. Déjenme ponerlo en rojo para que resalte. No es un mandamiento para el pueblo. No es mandamiento para el pueblo. Usted sabe que acabamos de leer que el Señor mandó a Israel que guardara su mandamiento. No es un mandamiento para Israel. No se puede hacer una doctrina de esto. Imagínese que alguien haga una doctrina de esto. Pero ahí nadie se mete. Se meten en muchas cosas y a inventar con muchas cosas, pero nadie se ha atrevido a hacer una doctrina de esto. Noten, y esto es importante al estudiar la palabra, porque aquí estamos viendo que se le dijo a una persona de manera específica. No podemos cambiar esto. Aquí yo no puedo poner ¿a quién? A Jeremías. Yo no puedo poner a Amós. No puedo poner a Zacarías. En fin, no puedo poner a nadie. Es exclusivo para él. Y esto lo tenemos que hacer con
todos los pasajes de la Biblia. Esta regla se aplica a cualquier pasaje bíblico para que podamos hacer una buena exégesis. Ahora, vamos a responder la tercera pregunta. Ya sabemos qué fue lo que se dijo. Ya sabemos a quién se le dijo y que no fue un mandamiento para Israel. Ahora, ¿por qué se dijo? ¿Cuál es la razón por la cual esto se dijo? Quiero que alguien se lea el verso 4 de este capítulo 1 de Oseas. Vamos a ver, Oseas 1:4. Amén. Y le dijo Jehová, ponle por nombre Jezreel, porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel, y haré cesar el reino de la casa de Israel. Noten, hermanos, que Dios aquí está hablando de la casa de Israel. Dios está hablando de este pueblo. Dios está mandándole un mensaje ¿a quién? Vamos a verlo más claro otra vez en el verso 2, hermana Lucky, vamos a leer el verso 2, otra vez, vamos a ver, observen lo que dice el verso 2. El principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas, dijo Jehová a Oseas, ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Ven, la tierra, ¿cuál tierra? Israel. Entonces, ¿por qué se le dijo esto al profeta? ¿Por qué? Porque era un mensaje. Qué tremendo mensaje. Un mensaje a Israel. Vamos a ver, ¿por qué fue que se le dijo esto al profeta? Porque lo que el profeta hacía reflejaba realmente la condición del pueblo. Así que al final voy a explicar algo que es fundamental para nosotros. Aquí estamos viendo que se le manda al profeta Oseas a tomar una mujer, en este caso, que ejercía la prostitución, que se case con ella, y después de casado, la mujer sería ¿qué? Adúltera, iba a seguir ejerciendo la prostitución. Esto es muy importante que lo tengamos en mente. Ahora, ¿quién era el ejemplo de esto? ¿Quién era el ejemplo de Gomer? Era el pueblo de Israel. ¿Estaba qué? Estaba adorando ídolos, los Baales, y tenían un Dios poderoso y verdadero. Sin embargo, estaban corrompiéndose detrás de la idolatría. Por esto se le dijo al profeta. ¿Están viendo? Acá nosotros estamos entendiendo estas tres preguntas y lo que estamos haciendo es respetando lo que dice el pasaje. Aquí no estamos alterando absolutamente nada. Esto es lo que dice, se le dijo a Oseas. ¿Y por qué se le dijo? Porque el mensaje estaba dirigido al pueblo de Israel. Quiero que entiendan esto. Usted dirá, pastor, pero ¿y cómo se veía aquello? Mire, el pueblo sabía quién era profeta. El pueblo sabía que cuando Dios llamaba a un profeta,
Si Dios lo ponía a hacer algo a ese profeta, era porque el pueblo estaba viviendo eso. ¿Ustedes creen que tomó Oseas a Gomer, esta mujer fornicaria, en oculto? No. Fue en público. En público todo el pueblo supo que este hombre, Oseas, un profeta de Dios, se casó con este tipo de mujer. Y el pueblo sabía que esto era un mensaje para ellos. Quiero que entiendan, no era que el profeta iba a decir, señores, miren, yo me voy a casar con Gomer y Dios le manda a decir que así como yo estoy tomando esta mujer fornicaria, así ustedes están fornicando. No, no, el pueblo veía el profeta, veía la vida y sabía que era un mensaje, porque la pregunta es, ¿quién habría elegido ese tipo de mujer para casarse? ¿Quién la habría elegido? Solo porque Dios se lo estaba mandando al profeta y él tenía que obedecer lo que Dios le mandaba. Era un mensaje para ellos. ¿Saben ustedes que el profeta Isaías, Dios lo mandó a andar desnudo 2 años? Lo hemos leído en la Biblia. Isaías 20. Ahí está. 2 años el profeta Isaías andando desnudo y el pueblo veía. Hermano, yo no me imagino aquello porque yo me pongo a pensar dentro de mí. Yo no me puedo ni bañar en una piscina sin camisa. ¿Cómo aquello, verdad? ¿Cómo era tan difícil aquello? Pero tenía que obedecer. Era la obediencia al Señor. Tenía que obedecer y repito, ¿por qué se dijo? Porque era un mensaje que reflejaba la condición del pueblo de Israel. Lo que el profeta hacía era que un reflejo de lo que estaba pasando. Y aquí el profeta Oseas está en representación de Dios. La mujer que él busca para casarse está en representación del pueblo de Israel. Y por eso es que en el capítulo 3 de este libro dice que el amor de Dios era un amor adúltero hacia el pueblo de Israel. Porque seguía amando a un pueblo que le era infiel, siendo él su Dios. Este era el mensaje, este era la enseñanza. Ahora, aquí está la parte importante. Ya tenemos, ¿qué fue lo que se dijo? ¿Qué fue lo que se dijo? Toma una mujer fornicaria e hijo de fornicación. ¿A quién se le dijo? A Oseas, un mensaje exclusivo para él. ¿Por qué se le dijo? Porque era un mensaje al pueblo de Israel, era un reflejo de la condición del pueblo de Israel. Nosotros estamos haciendo una exégesis de este pasaje. Ahora, ¿podemos aplicar esto a nosotros? ¿Podemos aplicar esto a nosotros hoy día? ¿Eh? Podemos, hoy día, el Señor puede mandar a cualquiera de nosotros a casarse con... No, pero la prostitución, adorar a otros dioses, sí podemos aplicarlo a nuestra vida. Sí, sí. Y la obediencia es algo que todo siervo de Dios debe tener, pero exegéticamente lo podemos aplicar en estos tiempos. ¿Verdad que no? No, porque se le dijo a quién. Que tomar una mujer fornicaria se le dijo solo a Oseas. ¿Y por qué se le dijo? Por la condición del pueblo de Israel. Amén, hermanos. No podemos hacer una doctrina de esto, ¿están entendiendo? No podemos decir, bueno, el Señor manda esto en su palabra, porque Dios mandó a Oseas a hacer esto, entonces nosotros tenemos que hacerlo hoy también. ¿Ven?
porque estaríamos sacando de contexto lo que dice la palabra de Dios. Y la última cita, y con esto concluimos, Lucas, para que veamos que esto no se puede aplicar hoy. Lucas capítulo 16. Vamos a buscar esta cita. Lucas capítulo 16. Vamos a leer el verso 17. Lucas 16, 17. Perdón, aquí hay algo que no está. Es 16, 16. En vez de ser 16, 17, es 16, 16. Así que alguien lea esta cita. La ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. La ley y los que eran hasta... Vamos a ver, ¿ustedes recuerdan el ministerio de Juan? ¿Cómo andaba Juan? Con piel de camello. Y comía langosta. No te creas que es la de mar. No creas que es la langosta de mar. Langosta y miel silvestre. Dicen por ahí que los famosos chapulines, ¿verdad? En México, esos saltamontes que tienen mucha proteína. Pero, hermano, el que quiera alimentarse, que le vaya bien. Él... Bautizaba en el río, también podía cogerte ahí. El profeta Juan es el último de los profetas. Vamos a encontrar diferentes cosas que Dios le manda hacer a los profetas, pero esto ya terminó, este periodo terminó. Hoy nosotros no podemos hacer una doctrina de los mandatos que Dios les dio a los profetas de hacer diferentes cosas. Así que tenemos claro que ya esto que pasó, terminó. Y para nosotros hacer una hermenéutica de esto, tenemos que trillar muy fino para dejar esto originalmente cómo estuvo y cómo fue, y poder sacar una enseñanza para poder aplicarla a nuestras vidas. Pero el acontecimiento en sí no lo podemos aplicar a la vida nuestra, porque si aplicamos esto, estamos sacando de contexto lo que dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ¿a quién se le dijo? No se le dijo a ningún otro. Se le dijo a él, tenía que cumplirse en él y solo en él. Así que, hermanos, hemos visto un modelo y hemos visto un ejemplo de lo que es la exégesis en el estudio de la Biblia, y para hacer una buena exégesis hay que responder 3 preguntas. Primera, ¿qué fue lo que se dijo? ¿A quién se le dijo? ¿Y por qué se dijo? Lo pueden aprender, recordar esto, hermano. Es fácil de aprender. ¿Qué fue lo que se dijo? ¿Qué fue lo que se dijo? ¿A quién es que se le está diciendo? Por ejemplo, yo digo aquí, Alfonso, apague la luz. ¿Quién se para aquí? ¿Por qué? Ven, o sea, usted está oyendo claro que yo dije apague la luz, pero aquí no está Alfonso. Entonces nadie se va a parar. ¿Ven? Así pasa con esto, hermano. Fue dicho a personas específicas, se cumplió en ellos y solo podemos sacar enseñanza de esto, pero no aplicación. ¿Ok?
Que Dios le bendiga en esta noche. No sé si tienen alguna pregunta acerca de esto. Pastor, y aún usando la hermenéutica, la otra herramienta, no se puede hacer una aplicación. Sí, usando hermenéutica, pero no puedo aplicar esto a la exégesis del pasaje. O sea, no puedo, porque la exégesis es el significado original. Y si yo lo aplico originalmente, tengo que hacer lo mismo que hizo Oseas. Entonces, O sea, como exégesis no se puede aplicar. Pero como exégesis no. La hermenéutica sí. Se puede aplicar, pero trazada rectamente, que es lo que de aquí podemos sacar para aplicarlo. Ya eso habría que hacer un trabajo delicado ahí, separar esto para un lado y... Sí, porque yo entiendo... Porque esto sí. Que toda la palabra del Señor tiene un mensaje y una aplicación, no importa en el año que fue escrita, ¿verdad? A quién se le dijo, por qué se dijo, pero tiene una enseñanza de alguna manera. Como dice usted, hay que ser cuidadosos en la aplicación porque de eso depende la interpretación correcta. Es que esta palabra va a ser en cualquier época. La obediencia a Dios no tiene que ver con los profetas, la ley, con ninguna época. Es siempre hay que obedecer a Dios. Esta es la gran enseñanza que aquí hallamos. Amén. ¿Alguna otra pregunta? Pues oremos. La próxima semana vamos a ver la hermenéutica. Oremos. Padre, quiero darte las gracias en esta noche. Gracias, Señor, por este tiempo maravilloso que nos ha permitido estudiar estas enseñanzas. Ayúdanos, Padre, para que cada uno de nosotros respete lo que dice tu palabra, que no le quitemos, que no le añadamos, que dijemos el texto tal y como tú quisiste revelarlo, y que si podemos sacar alguna enseñanza o aplicación, que lo hagamos correctamente, oh Dios. Que no forcemos lo que dice tu palabra, sino que respetemos lo que tú has querido revelarnos para nuestro bienestar, para nuestra salud espiritual. Ayúdanos, Señor, y bendice a cada persona que ha recibido este estudio bíblico, que lo va a recibir en el futuro, para que se haga estas 3 preguntas cada vez que escudriñe tu palabra. Esto te lo pido, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.